Hace tiempo que no hablábamos de encuestas que fallan en pronosticar el resultado de un proceso electoral, encuestas que nos sorprenden. Nos sorprendieron, por ejemplo, cuando el Brexit en 2016, nos sorprendieron también cuando la victoria de Donald Trump meses después. Pero lo que pasó en Argentina supera incluso esos dos momentos, porque no fueron los 9 puntos que encontraba de ventaja, por ejemplo, la consultora CELAC a la fórmula Fernández, o mucho menos el 0,49 puntos de ventaja de CIGP. No, aquí hablamos de 2 dígitos de ventaja y hablamos de 15 puntos. Esa no la vio nadie. La victoria de la fórmula Fernández ya la interpreta el mercado como un game over, se acabó para la era Macri, aun cuando estamos hablando de elecciones primarias, las del domingo, es decir, el primer paso hacia lo que serían las elecciones de octubre. Y ya se está mirando al 10 de diciembre, es decir, cuando se estaría dando ya el cambio de gobierno. Sheila Vil, que eres directora de la consultora 3.0, me acompaña desde Buenos Aires para hablar de lo que pasó con las encuestas, marcando, por cierto, Sheila, que hubo esos 15 puntos de diferencia en la realidad que anticipaban ustedes. Bienvenida. ¿Qué tal, Gabriela? Encantada. Mira, nosotros estuvimos entre las consultoras que más diferencia dio. No obstante eso, estuvimos bastante lejos del resultado final. Yo creo que aquí ha habido como distintos problemas de distinto orden, ¿no? Por un lado, creo que hay que contemplar las decisiones de última hora y la última semana antes de las elecciones en la que el presidente Mauricio Macri sufrió, te diría, alguna serie de reveses, ¿no? Una de ellas fue el día de San Cayetano y distintos fenómenos que pasaron en el país no demasiado buenos. Bueno, la devaluación vinculada a la guerra comercial entre China y Estados Unidos, y una sucesión de malas noticias. Además de eso, me parece que una cantidad importante de consultores, de investigadores, estuvimos trabajando con métodos que son profundamente o que son francamente más económicos que encuestas presenciales, que tienen la dificultad del costo, y creo que además se generó algo del orden del clima de opinión entre los propios consultores, ¿no? Cuando se habla de un promedio de 3, 4 puntos, cuando uno por ahí tiene una diferencia de 8, de 7, de 8, que es lo que nosotros tuvimos a lo largo de los últimos días, uno tiende a trabajar con un criterio conservador. Cuando te digo un criterio conservador, lo que te estoy diciendo es que por ahí alguna muestra puede venir con una diferencia más amplia, pero tiende a, la interpretación es: esto vino corrido, esto vino mal, ¿no? Básicamente por el propio clima que se genera entre los propios consultores. Yo creo que esto no es algo menor, creo que hay que tenerlo en cuenta, y por supuesto los métodos de trabajo, ¿no? Ya sabemos que presenciales probabilísticas o encuestas presenciales con muestras probabilísticas son siempre las mejores opciones. Y no obstante eso, bueno, creo que las dificultades lo impidieron. Bueno, entonces el margen de error tendría que anunciarse y ampliarse, porque el día de hoy lo que está ocurriendo, por ejemplo, en los mercados de valores es reflejo de, para algunos, haber seguido encuestas que marcaban, si quieres, una diferencia, incluso ventaja de la fórmula Fernández, pero no esta de 2 dígitos. O sea, aquí podría haber incluso consecuencias de algún inversionista, algún observador legales sobre algunas encuestas que ahora van a querer ver exactamente cómo se hicieron las cosas. Por lo tanto, ¿cuál es la lección yendo hacia adelante? ¿O simplemente no se puede uno fiar de estas encuestas? Mira, me parece que la lección es ser mucho más prudente. Yo creo que ha habido también un clima de opinión y de presión muy fuerte. Los grandes periodistas o los periodistas más prestigiosos de la Argentina presentaban como encuestadoras serias a las encuestas de las consultoras que tendían a presentar paridad, una relación de paridad o de una diferencia pequeña, y de alguna manera desechando aquellas que brindábamos como un margen un poco más amplio. Yo creo que ese clima de opinión del mundo de los profesionales de la investigación, con, te diría, el efecto o la corriente de opinión que se genera con la prensa,
fue parte de la situación crítica a la que se llegó, ¿no? O sea que se manipuló de alguna manera esa verdad, esa realidad. A ver, yo no hablaría de manipulación, hablaría de clima de opinión. Okay. Un clima de opinión. Y por supuesto, digo, a ver, el trabajo con muestras y con encuestas y con relevamientos siempre es, digo, a ver, Claro. es profundamente científico, pero al mismo tiempo uno puede decidir ponderaciones de distinto orden, Okay. con lo cual una misma muestra puede arrojarte valores diferentes. Creo de todos modos que todos hemos subestimado el voto a los Fernández, y esto también puede deberse a un elemento más que no lo comentamos pero que también es importante, sí, que tiene que ver con el fenómeno de la espiral de silencio, ¿no? Digamos, la espiral de silencio es un fenómeno que se produce cuando aparece algo del orden del voto vergonzante, es decir, gente que estaba dispuesta a votar a los Fernández pero no quería reconocerlo ni lo manifestaba a la hora de ser consultado. Creo que la sumatoria de todos estos elementos que te estoy contando de alguna manera configuraron esta escena que francamente fue una sorpresa para todos, creo que incluso lo fue para los propios candidatos, ¿no? Claro, claro, y al día de hoy los medios también están tomándole el retrato a las encuestadoras, justamente por esto que a todos hoy se rascan la cabeza, pero esto que estás mencionando es muy importante porque incluso pasó acá en Estados Unidos cuando se preguntaba si se votaría por Donald Trump o no, y había personas que preferían no decir exactamente esto ahora que lo estás mencionando. Te agradezco, Sheila, por esta perspectiva. Al revés, gracias a ti.